un podcast de Cooperativa. Hacemos esta segunda mesa de reporteros y reporteras junto a Rodrigo Vergara y a esta hora acompañados también por Paula Molina. Y queremos sumar a la conversación a Silvia Izaguirre, que es investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, el CEP, integrante del Consejo Nacional de Educación, una de las especialistas que más ha estudiado el sistema de admisión escolar. De hecho, presidió la mesa técnica convocada para proponer cambios al SAE y queremos conversar con ella cuando el gobierno prepare el ingreso al Congreso de una reforma que busca reemplazar parcialmente la conocida como tómbola. ¿Cómo estás, Silvia? Buenos días. Muy bien, con mucho frío como todos los santiaguinos por lo menos. Sí, hace frío. Gracias, Silvia, por el contacto. Por lo que hemos escuchado, ¿estamos frente al regreso de la selección de inyectarle más mérito, dice el gobierno? Mira, la verdad es que todavía no conocemos el proyecto del gobierno, pero uno de los objetivos que busca el gobierno es justamente introducir el mérito en la selección a partir de enseñanza media. Lo que existe bastante acuerdo a nivel nacional, tanto desde los expertos como de la ciudadanía, por incorporar el mérito en la selección. Ya, y esto de que los colegios tengan sus propios requisitos o factores, no sé, nota o la proximidad al colegio, suena como un mecanismo paralelo. ¿Le hace sentido o eso no estuvo en la mesa que usted presidió? A ver, hay que distinguir dos cosas. Una tiene que ver con si vamos a permitir que los colegios puedan seleccionar, ¿ya? Con distintos criterios. En la mesa técnica que me tocó presidir a mí, en el gobierno de Gabriel Boric, en esa mesa transversalmente se propusieron que los colegios pudieran tener más criterios para seleccionar de forma voluntaria. Por ejemplo, que los colegios pudieran aumentar el porcentaje de alumnos prioritarios, o que los colegios TP, por ejemplo, pudieran tener paridad de género, algo que hoy día el sistema no les permite, ¿ya? Y otros criterios más. Pero una cosa es permitir que existan criterios para poder seleccionar y otra cosa muy distinta es hacer un sistema paralelo fuera del SAE, fuera del algoritmo que optimiza. Siempre en la mesa estuvo la discusión de flexibilicemos el sistema, tengamos más criterios para que los colegios puedan seleccionar y que el proyecto educativo se pueda plasmar en la forma en que seleccionan a sus alumnos, pero todo eso se puede hacer dentro del sistema de admisión escolar, dentro de este algoritmo que optimiza finalmente por las preferencias de las familias. Ya, ¿y cuáles son las ventajas, Silvia, que tendría un modelo mixto respecto del sistema actual y dónde debería estar el límite entre reconocer mérito académico y evitar mecanismos que terminen discriminando a estudiantes? A ver, el tener criterios para seleccionar tiene ventajas y desventajas, como todo en la vida. Tiene la ventaja, ¿verdad?, de que tú estás respondiendo a principios de justicia. Las familias consideran, y eso nos pasó mucho en las entrevistas con ellos, las familias consideran que es muy injusto que cuando hay escasez de cupos, ¿verdad?, los niños que han estudiado, que se han esforzado, que tienen una trayectoria escolar de esfuerzo, ese esfuerzo el sistema no lo reconozca, lo invisibilice, y pese exactamente lo mismo que un alumno que no le interesa estudiar, que no le interesa el colegio, que no va nunca, que tiene mala conducta. Las familias consideran que a partir de una cierta edad esas diferencias sí debieran tomarse en cuenta a la hora de asignar, ¿verdad?, las postulaciones. Ahora, eso por una parte, ¿verdad? ¿Qué rol va a cumplir el mérito y la señal que entregamos como sociedad cuando no le damos ningún valor? Por otra parte, otras medidas como, por ejemplo, el pertenecer a una congregación religiosa, por ejemplo, o ciertas características para pertenecer a un proyecto educativo, pueden causar una mayor segregación socioeconómica, podrían causar una mayor segregación socioeconómica por el otro lado, la parte negativa. Ahora, lo que no tiene ningún beneficio, y yo no sé por qué el gobierno lo está postulando, digamos, pero lo que no tiene ningún beneficio es que estos criterios de selección sean de forma independiente del SAE, es decir, que existen algunos colegios que puedan salirse del sistema de asignación centralizada, que se puedan salir y puedan estar fuera del sistema que optimiza. Eso no hay ningún beneficio, más bien trae puras perjuicios para las familias y para los establecimientos. ¿Y qué condiciones deberían cumplir los liceos que aspiran a seleccionar, parte de su matrícula? ¿O eso debería permitirse a todos dentro del sistema de admisión, como usted mencionaba antes?
Mira, yo creo que hay que distinguir dos situaciones. Uno es que puedan existir colegios cuyo proyecto es ser un colegio de alto rendimiento, como lo eran los clásicos liceos emblemáticos, ¿ya? Eso es un perfil muy particular de proyectos donde la gran mayoría de su matrícula o el 100% podría seleccionar a sus estudiantes por rendimiento académico, ¿ya? Y esos son poquitos colegios. Pero después, ¿qué pasa con la gran mayoría? Nosotros en la mesa propusimos que los alumnos que pertenecen al 5% de mejor rendimiento de su establecimiento tengan prioridad a la hora de ser asignados a un establecimiento escolar. Pueden existir otras alternativas, que los colegios que así lo deseen y que sea voluntario puedan priorizar a el 5% de su matrícula en función de criterios como asistencia, ¿verdad? O rendimiento académico o conducta, por ejemplo, que son cosas que los colegios podrían querer valorar especialmente, pero en un margen acotado de la matrícula. Silvia Seguirre, muy buenos días, te saluda Paula Molina. Hola, Paula. ¿Qué tal? Planteaste una pregunta que me pareció bien interesante. Dijiste, aquí se crearía en el fondo otro sistema o para algunos colegios, y eso es lo que te parece más confuso o uno de los elementos confusos de la propuesta que está haciendo el gobierno. Sí, a mí me parece muy confuso el separar el sistema en dos sistemas, tener un sistema que son los colegios que van a ir por el SAE y tener colegios que van a ir completamente fuera del SAE sin el sistema de optimización. Yo más bien cuando he escuchado a las familias, cuando he escuchado los problemas de los directores, de los sostenedores, lo que uno observa es una crítica a que el sistema es muy rígido, ¿verdad? Y no existen entonces criterios de priorización que se adecúen mejor al proyecto educativo. Muchos colegios, por ejemplo, que tienen vocación de servicio para los más vulnerables, no pueden priorizar a los alumnos más vulnerables, porque el sistema se los prohíbe, etcétera. Entonces creo que la discusión debiera centrarse en cuáles van a ser esos criterios que vamos a permitir que los colegios seleccionen, pero eso no tiene nada que ver con la otra discusión, que tiene que ver con este algoritmo que lo que hace es optimizar la asignación. Lo que hace el algoritmo es que, independiente de cuáles sean los criterios que elijan los colegios, asigna de tal manera que la mayor cantidad de familias quede asignada en sus mejores preferencias. Este es el algoritmo del que se ocupa en la educación superior para asignar a los estudiantes en las universidades. Es exactamente el mismo algoritmo que respeta la autonomía de las instituciones, respeta la libertad de las instituciones, respeta las preferencias de los estudiantes y los asigna de forma óptima. Tener dos sistemas solo va a provocar una mayor complejidad para las familias, ¿verdad? Porque van a tener que postular por dos sistemas las familias a los colegios y vas a perder capacidad de optimizar, lo que perjudica finalmente a las familias, porque van a quedar menos alumnos en sus preferencias. ¿Qué sería este sistema donde unos están por el SAE y otros pueden estar por el SAE o por lo que se ha descrito como elección mutua? Esos serían los dos sistemas que quedarían paralelos y tú dices esto sería más complejo incluso para las familias. Pero, Silvia, hay una conversación que está de fondo, ¿no? Una que tiene que ver con el mérito y otra que tiene que ver con quién selecciona en el fondo, ¿no? Si seleccionan las familias, seleccionan los colegios o selecciona el algoritmo. Y de alguna manera se plantea que eso no es algo que se pueda operar en conjunto. Con la propuesta del gobierno, ¿quién termina seleccionando o a quién se da más espacio para seleccionar? ¿A los colegios que vuelven a elegir a los niños que consideran más aptos, las niñas que tienen mejores notas? ¿A las familias les devolvería autonomía o les volvería todo más complejo? A ver, lo que se propone no aumenta la libertad de elección de las familias, en absoluto, no aumenta en nada. Las familias siguen postulando exactamente los mismos colegios que antes. Los que tienen ahora la posibilidad de elegir son los colegios, ¿verdad? Insisto, uno puede discutir los criterios a partir de los cuales los colegios pueden seleccionar y consideramos que es justo seleccionar, ¿ya? Y esa puede ser una discusión importante porque claramente van a haber criterios que vamos a considerar que son arbitrarios o que son perjudiciales y no los vamos a querer. Pero pueden haber otros como el mérito que tienen aprobación ciudadana amplia, incluso entre los expertos, y consideramos que es positivo para el sistema dar esa señal como país de que el mérito sí nos importa, que el esfuerzo sí importa, que no es en vano, ¿verdad? Pero eso es una discusión muy distinta al tener dos sistemas completamente aislados. La mutua selección de la que habla el Ministerio de Educación, la mutua selección entre colegio y familia, se puede dar perfectamente al interior del sistema de admisión escolar centralizado, así como se da
en el sistema universitario y del cual nunca nadie ha reclamado, y funciona extraordinariamente bien. Perfectamente bien se puede dar esa mutua selección al interior del SAE. Por lo tanto, no hay ningún argumento racional para tener dos sistemas que solo te va a aumentar las brechas de información entre familias vulnerables y no familias vulnerables, te va a aumentar el tiempo que vas a tener que dedicarle a esto, se va a complejizar el sistema porque vas a tener que postular en dos sistemas paralelamente, ¿verdad? Y sin tener ningún beneficio. Por el contrario, va a reducir la capacidad de optimizar, es decir, va a reducir la capacidad de asignar bien a los estudiantes. Y si ese algoritmo funciona, ¿por qué es necesario revisar el sistema, como se está haciendo, como se hizo en esa mesa y como se propone desde el gobierno? Porque el algoritmo funciona en función de los criterios que tú le das para que funcione, ¿ya? Si tú le dices al algoritmo tienes que asignar a todos los alumnos en función del azar, el algoritmo lo va a hacer. Si tú le dices al algoritmo, no, los colegios pueden tener criterios de selección, el algoritmo va a considerar esos criterios de priorización y los va a tomar. Hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día los colegios prácticamente no tienen posibilidades de priorizar a estudiantes en función de su proyecto educativo, ¿verdad? Y por lo tanto es un sistema súper rígido. Además, y también es algo que nosotros lo dijimos en la mesa técnica, el sistema es muy rígido, le entrega muy pocas atribuciones a los sostenedores para resolver problemas críticos. Por ejemplo, una familia se cambió de ciudad, tiene 3 hijos, 2 quedaron en el colegio, pero uno que está en primero medio no quedó porque no quedaban cupos. No cuesta nada ese sostenedor, ¿verdad?, crear un cupo extra y solucionarle ese problema a esa familia, ¿verdad? Pero resulta que el sistema es tan rígido que no lo permite. Entonces también consideramos que se puede flexibilizar y entregarle más atribuciones a los directores justamente para resolver estos casos críticos que, si bien son pocos en cuantía, tienen un impacto tremendo en la familia. Por lo tanto, el problema ha estado centrado en la rigidez del sistema, pero no en la capacidad de optimizar del algoritmo. Pero para las familias, ellas no pueden distinguir estas dos cosas. Ellos solamente ven el resultado final, ¿te fijas? Y por lo tanto le echan la culpa al sistema en su conjunto. Pero la gente técnica, y yo espero que el Congreso también así debiera hacerlo, ¿verdad?, debiera ser capaz de distinguir dónde están los nudos críticos y encontrar las soluciones a esos nudos críticos y no disparar a la bandada, ¿verdad?, con un sistema que funciona súper bien y que es el sistema mejor diseñado justamente para la libertad de elección y favorecer a la familia. Silvia Izaguirre, quisiera ampliar un poquito la mirada, porque hay un informe de la OCDE de hace poco que muestra que Chile registra niveles de inasistencia escolar particularmente altos en enseñanza básica, o sea, la ausencia grave, menos de 85% del total, llega a 27% en 2024, menos que en 2022, pero todavía muy por arriba del periodo pre-pandemia. Entonces, ¿estamos concentrando el debate en el mecanismo de admisión cuando el problema urgente eventualmente está ocurriendo dentro de las salas de clase o no? A ver, tenemos varios problemas. Si tú me preguntas a mí, yo creo que uno de los problemas más importantes que tenemos justamente tiene que ver con la asistencia, pero también con los aprendizajes que ocurren dentro de la sala de clase, porque también tenemos niños que van el 100% de los días del año y no están aprendiendo, y no están adquiriendo los conocimientos básicos que tienen que adquirir. Para mí eso es lo medular en la discusión de educación y que muchas veces no se está considerando. Hay que entender también que después de la pandemia cayó muchísimo la asistencia a los colegios y no es de extrañarse si el mensaje que se envió desde el Estado, teniendo los colegios públicos cerrados durante 2 años, fuimos de los países del mundo que más cerrado tuvo los colegios, era que la educación no es importante. Tú podías ir al cine, tú podías ir al McDonald's, pero al colegio no podías ir, el colegio estaba cerrado. Entonces, de a poco ha habido este intento por mostrarle a las familias la importancia que tiene la educación, pero todavía estamos lejos de ello y todavía tenemos inasistencias muy altas, que perjudican los aprendizajes de los estudiantes. Es Silvia Izaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, el CEP, hablando de educación en el Diario de Cooperativa. Ha sido muy amable, Silvia, que tenga un buen día. Igual ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, Chao. buen día. Buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Para esta semana se espera el informe final de Contraloría sobre el ingreso irregular de niños haitianos al país en los últimos años. Recordemos que hay un preinforme del organismo Contralor, se hicieron una serie de reportajes sobre ese trascendido y
una serie de reacciones, recriminaciones políticas que continúan. Hoy hay reuniones en La Moneda, el presidente Kast recibe, por ejemplo, al defensor de la niñez, y hay varios niños que ya han sido ubicados en medio de una comunidad haitiana que ha acusado aprovechamiento político, utilización, incluso deshumanización o a la hora de tratar esta noticia o esta información. Vamos a hablar con Michelange Joseph, ella es directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, expresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de los Migrantes Haitianos en Chile. ¿Cómo está, Michelange? Buen día. Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muy buenos días. Espero que ustedes también. Michelange. Oiga, ya, la Contraloría detectó que en una muestra de 105 casos había 64 niños no ubicados en los domicilios declarados en su momento. Han sido encontrados ya 33 de ellos. ¿A usted esto le parece una señal de posible delito, de desorden administrativo, de precariedad migratoria o de todo eso junto, Michelange? Primero que todo tenemos que agradecer a la Contraloría junto con las demás organizaciones por levantar una búsqueda de menores de edad cuando hay una sospecha. Sin embargo, hay formas de levantar alertas, obviamente cuando se trata de casos sensibles que involucran la dignidad de un grupo de personas, como es el caso de estos menores de edad. Y obviamente el escándalo que se produjo, el escándalo comunicativo no necesario, ya tomó una ruta internacional. Los titulares desinforman bastante, y el mismo preinforme indicó que del universo de 105 niños estaban tratando de ubicar 64 de ellos, no los encontraron. Ahora preguntémonos cuál ha sido el mecanismo de búsqueda de estos menores de edad. Por ejemplo, dentro de la comunidad no hemos tenido noticias de por correo ni por ningún gobierno territorial que estarían buscando menores haitianos que hayan viajado y no los han encontrado, ni tampoco hay apoderados denunciando, tampoco se ha recibido esta alerta desde Haití, y estamos súper pendientes de esto porque es esto mismo. En el mundo existe este problema de tráfico de menores y etcétera. Por lo mismo, Chile es uno de los países que votó el acuerdo por la protección de la niñez y la adolescencia hace más de 30 años. Entonces, si no hubiesen existido casos con antecedentes, no hubiera pasado esto. Sin embargo, hay una manera de comunicarlo. Y esta ha sido... cuéntame. Parte de lo que preocupó cuando recién se conoció esta información era el hecho de que había grupos de niños, en algún caso más de, no sé, una decena, que ingresaban con una misma persona como apoderado, y que de hecho esa misma persona figuraba en varios vuelos como apoderado de distintos niños. ¿Eso es algo que se utilice de manera recurrente en la comunidad haitiana, recurrir a representantes para que acompañen a niños o niñas para llegar a Chile desde Haití a reunirse con sus familias? Una de las cosas que tenemos que tener claro es que no existen vuelos comerciales sobre Chile y Haití, y sobre Haití ni ningún país de la región. Entonces, que una persona haga el trámite de reunificación familiar tiene un límite de tiempo para hacer uso de este derecho, que es que la persona pueda viajar con esta visa ingresando a Chile para finalmente reunificarse con su familia. Sin embargo, muchas familias no han podido desplazarse para ir a buscar los niños, ya sea por fondo, por dinero o por otras razones, porque con el límite que tiene el pasaporte haitiano a nivel mundial, tampoco podemos hacer conexión ni escala en casi ningún país de la región. Y las personas de la misma comunidad se coordinan de alguna manera
ellos se ponen de acuerdo para poder viajar. Ahora, si el Estado chileno encuentra que es irregular que una sola persona acompañe a varios, que lo detengan desde el mismo aeropuerto y hagan sus respectivas búsquedas. Eso es normal, está bien, porque no podemos decir que un Estado no haga investigación o ni controle su frontera. Pero el uso político que se dio a este asunto es realmente preocupante, porque las personas que acompañaban a menores de edad eran personas individuales y no toda la comunidad. Y cuando se señaló a nivel regional primero, luego mundial, que las personas haitianas estarían traficando menores, luego hablan de tráfico de órganos, luego hablan de tráfico de pornografía infantil, luego hablan de secuestros, y el mismo oficialismo repite lo mismo, y las personas que lo siguen creen el cuento sin entender que estamos frente a un procedimiento investigativo. O sea, no es un caso cerrado, es un caso en proceso de investigación, entonces había que tratarlo como tal. De hecho, ha sido un gran error la filtración de este preinforme que pudo dar con este escándalo. Pero por otro lado, a un punto positivo, porque la misma autoridad pudo dar con el paradero de más de la mitad de estos niños, después que hayamos preguntado también dentro de la misma comunidad quiénes son los niños buscados, cuáles son sus nombres, cuáles son sus apoderados, porque igual la comunidad haitiana vive bien cercana y viven como por grupo, por comunas. Por lo tanto, si hubiera habido una lista de apoderados por último, se hubiera tratado de dar con el paradero de ellos, y si no hay, y el Estado haría sus profundizaciones en su investigación. Michelángel, Joseph, ¿cómo evalúa usted el proceso de reunificación familiar de un tiempo a esta parte en nuestro país? Porque el informe de Contraloría también da cuenta de desórdenes administrativos, como de fallas institucionales finalmente. ¿Cómo lo evalúa usted? El fallo institucional es 100% responsabilidad del Estado chileno, de todas sus instituciones. Las personas individuales o los ciudadanos no tenemos la responsabilidad de regular lo que esté irregular dentro de un mismo sistema. Y el procedimiento de reunificación familiar para las personas haitianas es uno de los procedimientos más engorrosos que existen en hacer trámite migratorio, porque los documentos que a uno lo piden muchas veces son sumamente difíciles de conseguir en el territorio de origen, cuando tenemos que recordar que actualmente en Haití tenemos una debilidad institucional. Hace más de 5 años muchas instituciones no funcionan normal, por lo tanto hay una demora en la entrega de los documentos cada vez que necesitamos. Lo otro es que el consulado chileno en Haití, hemos recibido noticias de que está cerrado hace más de 1 año. Las personas no han podido acceder a servicios como autentificación de los documentos dentro de del mismo consulado. Y ha habido un memorándum que flexibilizó para que estos documentos sean enviados a Chile, legalizados en el consulado haitiano en Chile y luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y todo esto cuesta muchísimo dinero. A eso quiero apuntar también, porque da la impresión de que detrás de esto se puede generar un negocio. Lo de los vuelos, los charters, las agencias de por medio, ¿ahí hay un abuso, cree usted también? ¿Hay gente que se está aprovechando de ese desorden o de ese proceso engorroso que usted describe? En el mundo entero, donde se producen restricciones con puestos que tiene la comunidad haitiana, obviamente va a haber un grupo, si tiene más facilidad, que va a estar cobrando por ello. Ahora, si el ministerio cree que existe tal desorden, tiene que contactar a las agencias, tiene que contactar a las empresas que hacen estos trámites, verificar si ellos están pagando sus impuestos, verificar cómo es que esto está avanzando, porque tenemos que también saber que en Chile no hay una ley que regula los precios de los servicios no físicos en el territorio. Entonces, que las personas cobren una cantidad, el Estado tiene que ver esto. Nosotras de la misma comunidad
Lo único que necesitamos es reunificarnos con nuestras familias. Lo único que quieren nuestros niños es estar con su mamá y su papá, que emigraron hace más de 10 años en un territorio donde está muy lejos de Haití, y actualmente, como estamos en una crisis de seguridad generalizada en Haití, las personas se desplazan, muchas comunas, muchos departamentos en Haití no pueden abrir las puertas de sus colegios por esta misma crisis, a una cantidad enorme de desplazamiento interno en el país. Entonces, una persona que migra obviamente va a buscar reunificarse con su familia a cualquier costo, y el Estado es quien debe ver y verificar a quién sanciona o no, quién considera que cobra de más o no, pero esa no va a ser la responsabilidad de nuestra comunidad. ¿Y qué daño concreto ha visto usted que se ha producido en las familias migrantes haitianas a partir de esta información que conocimos la semana pasada y que se haya hablado con harta fuerza de tráfico de niños, antes de tener claridad sobre el paradero y la situación real de los menores que no eran habidos en ese momento, o que todavía no son habidos? Hay un grupito que todavía está siendo ubicado. Tenemos que hablar de miedo que se generó en las familias. Tenemos que decir que las personas están con terror, de hecho no quieren salir sin sus documentos, y también cuando alguien toca su puerta tienen un miedo fuerte y piensan que están siendo víctimas como de acosos. Las familias con las que yo hablo, quisieran que el gobierno mandara un correo o un llamado por teléfono, como lo hicieron a partir de la semana pasada, antes, para decir: estamos buscando a tu hijo, queremos saber si está o no, o llegar en la puerta de las personas. Por ejemplo, si llegas un lunes a las 10, 11, 12 de la mañana, obviamente es casi imposible encontrar una familia haitiana, porque nuestra comunidad es una de las comunidades más más necesitadas económicamente en el país. Por lo tanto, las personas salen a hacer sus trámites. Las personas hoy están con miedo, están con terror y se sienten perseguidas. Las personas quisieran que el Estado ubique más tranquilamente a los niños, en vez de utilizar el mismo nombre de ellos para hacer como este escándalo público, diciendo que los niños desaparecieron, siendo que hasta el día de hoy no ha habido reportes de desaparición de niños, ni en nuestra comunidad, ni con nuestra organización. ¿Hay preocupación en la comunidad haitiana, Michelange, de que se esté tratando de llegar a migrantes irregulares a través de la búsqueda de estos niños? Existe esta preocupación. De hecho, yo he recibido la llamada de varias personas controladas, me han escrito por Facebook, que la autoridad aprovecha a hacer control migratorio, solicita documentos regular, o de todas las personas que viven en la casa, están pidiendo carnet y aprovechan esto. Entonces, igual las personas ya sabían que el gobierno quería deportar a las personas en situación irregular y no estarían listos tampoco para ser deportadas, porque en Haití no existen las condiciones mínimas. Hoy el miedo ya está sembrado y a nivel regional estamos siendo sospechados. Las personas haitianas en Chile y en las redes sociales ya nos identificaron como personas que estaríamos relacionados a redes de trata y de tráfico de menores de edad. Imagínese si usted tiene una cuidadora de niño que es de nacionalidad haitiana. Es muy fácil despedirlo porque hay esta alerta. Pero lo otro es que el gobierno mismo ha salido a aclarar que nunca se trató de ello. Entonces, el daño que se produjo, quisiéramos que las mismas redes sociales, los mismos canales de televisión dieran con la misma energía las aclaraciones del gobierno para que esto pueda quedar en antecedentes también, porque el algoritmo hoy en contra de los haitianos sería relacionarlos con redes de tráfico y de trata, mientras no existe ninguna prueba hasta el día de hoy. Michelange Joseph, directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, expresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de los Migrantes Haitianos en Chile. Muchas gracias por estos minutos con la Radio Cooperativa. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa.
El oficialismo se divide por la acusación constitucional contra el exministro Grau. En paralelo, se esperan definiciones en la oposición sobre la mega reforma del gobierno. Para esta semana se espera el informe final de Contraloría sobre el ingreso irregular de niños desde Haití. Hay 33 que ya fueron ubicados. CAS se reúne con el defensor de la niñez al mediodía. Conversamos con la directora de la Fundación Sigis, migrante haitiana Michelle Ange Joseph. En las redes sociales ya nos identificaron como personas que estaríamos relacionados a redes de trata y de tráfico de menores de edad. El gobierno mismo ha salido a aclarar que nunca se trató de ello. El daño que se produjo, quisiéramos que las mismas redes sociales, los mismos canales de televisión dieran con la misma energía las aclaraciones del gobierno para que esto pueda quedar en antecedentes también, porque el algoritmo hoy en contra de los haitianos sería relacionarlos con redes de tráfico y de trata, mientras no existe ninguna prueba hasta el día de hoy. Esta semana el gobierno ingresaría la reforma al sistema de admisión escolar para plantear un modelo mixto. Conversamos con la investigadora del CEP, Silvia Eizaguirre. Una cosa es permitir que existan criterios para poder seleccionar y otra cosa muy distinta es hacer un sistema paralelo fuera del SAE. Siempre en la mesa estuvo la discusión de flexibilicemos el sistema, tengamos más criterios para que los colegios puedan seleccionar, pero todo eso se puede hacer dentro del sistema de admisión escolar. Lo que no tiene ningún beneficio y que no sé por qué el gobierno lo está postulando, digamos, es que estos criterios de selección sean de forma independiente del SAE, es decir, que existen algunos colegios que puedan salirse del sistema. Eso no hay ningún beneficio, más bien trae puros perjuicios para las familias y para los establecimientos. Y en el Mundial Uruguay no pudo ganarle a Cabo Verde. Lluvia de críticas a Bielsa. Hoy juegan Argentina a la 1, Francia por la tarde y Noruega en la noche. Todo transmisión de Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.